Manifestaciones en una treintena de ciudades españolas contra la ley Mordaza que se aprobó la semana pasada. Oposición frontal a una ley que criminaliza las protestas e infunde el miedo, nos dicen. Un ataque directo a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión, con multas que llegan a los 600.000 euros. Una de esas ciudades es Barcelona y está Pilar Carracelas. Buena tarde, Pilar. Cuéntanos cómo transcurre la marcha. Pues sí, una treintena de ciudades se han manifestado en contra de esta ley de seguridad ciudadana. Aquí en Barcelona más de 3.000 personas se han concentrado en Plaza Universidad y han marchado hasta aquí, hasta la delegación del Gobierno. Ha sido una marcha totalmente pacífica, aunque ahora se están viviendo algunos momentos de tensión porque los manifestantes se han acercado al cordón policial y la policía les ha avisado de que si no se separan de este cordón pueden cargar contra ellos. Esta manifestación ha contado con la participación de todo tipo de colectivos, desde colectivos feministas, estudiantiles, anarquistas, partidos políticos como las CUP o Izquierda Unida y Alternativa, también sindicatos como CNT y Confederación General de Trabajadores y también hasta incluso periodistas. Alguna de esta gente ha marchado con una mordaza en la boca, con esparadrapos para protestar, porque dicen que eso es lo que significa precisamente esta ley de seguridad ciudadana. Dicen que no van a permitir ni un paso atrás en libertad de expresión. Es una medida más de esto que estamos viviendo de represión. Pues estamos haciendo evidente el descontento que hay con estas medidas totalmente antisocial y autoritaria del PP. No hay derecho que en el momento que estamos pongan estas leyes de represión. Esto es igual que tiempo de Franco.